Bueno, les decía gracias a todos por venir. Juan Manuel Martínez, bueno, ustedes lo conocen, presenta el libro sobre transferencia Lacan en los escritos. Ya estuvimos juntos haciendo un trabajo acá en Buenos Aires, él es de Mendoza. Y a mí me gustaría que él primero, traje cositas para decir, preguntas, para que hablemos entre todos, relajados. Pero me gustaría vos, Juan, que cuentes un poquito cómo fue la idea, que cuentes un poquito un troito así del libro, la hoja de ruta y eso. Bueno, ¿te parece? Dale. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Gracias por haber venido. Sí, podríamos arrancar por contarles un poco cómo surge la idea del libro, la historia del libro y la idea del libro. En realidad el libro es para los que ya lo han estado hojeando, se habrán dado cuenta que es la transcripción de un curso que yo di en el año 2015. Y el título del curso era el concepto de transferencia en los escritos de Lacan. En aquel momento estaba yo muy interesado en algo que quizás hoy ya no estoy tan interesado, que era en ver si se podía hacer una lectura sistemática de la obra de Lacan. Es decir, yo veía que había un montón de lecturas, un montón de cosas que se decían, pero la verdad es que veía puntos que a veces no tenían ninguna relación, incluso puntos que a veces se contradecían entre sí, que no tenían ningún sentido, lecturas que iban por un lado, lecturas que iban por otro, y realmente me atacaba la duda de si se podía hacer alguna lectura un poco más sistemática de la obra, ¿sí? Entonces, lo que yo intenté con ese curso fue tratar de acotar lo más que se pudiera la obra que se iba a trabajar y tomar diferentes escritos, que ahora les voy a contar cuáles fueron, y tratar de cierta forma de anudarlos, haciendo pasar un hilo conductor que pudiera rastrearse a lo largo de esos escritos, que son de diferentes años y sobre todo de contextos muy diferentes, ¿sí? Y se me ocurrió hacerlo con la transferencia. El resultado, bueno, ya ustedes lo juzgarán, si vale la pena o no vale la pena, pero por ejemplo, les cuento. En la introducción, que es muy cortita, lo que explico es básicamente que se utilizan realmente 10 citas, divididas en partes más pequeñas, pero 10 citas en general, que van desde mayo del 48 hasta noviembre del 60. ¿Sí? Y se analizan temas como textos como la agresividad en psicoanálisis, intervención sobre la transferencia, que es sobre el cual se fundamenta el capítulo 2, que es para mí uno de los más importantes en el libro. Función y campo de la palabra y del lenguaje, variantes de la cura tipo, instancia de la letra, son escritos importantes, ¿sí? Pero, insisto, que si ustedes buscan, por ejemplo, lecturas de cada uno de estos escritos que hayan hecho otros colegas, se dicen muchísimas cosas, porque la obra de Lacan tiene una cualidad que tiene la obra de cualquier autor relativamente importante. Y es que una vez que uno salta hacia el texto, a buscar ahí adentro, uno puede encontrar prácticamente cualquier cosa. Entonces, las lecturas que se abordan en el sentido de decir, bueno, vamos a leer todos juntos la instancia de la letra, por un lado abre y por otro lado desestima un montón de líneas de lectura que se abren durante los comentarios que hacen Lacan y que después se terminan perdiendo en el olvido, ¿sí? Entonces, por eso es que yo me quise centrar estrictamente en el concepto de transferencia. Después, una pregunta, no sé si me la vas a hacer después, pero me adelanto. Una pregunta que me hacen frecuentemente es ¿por qué no haber tomado el seminario? De hecho, Marcela lo dice en el prólogo, ¿por qué no tomar el seminario 8? ¿No? Y la respuesta para mí en realidad es muy concreta. Es decir, me parece que el seminario 8 en cuanto tal amerita un libro en sí mismo, ¿sí? Yo creo que el interés que yo tenía era poder usar la transferencia como una excusa en realidad, como un hilo conductor de un concepto que en sí mismo no está caracterizado por tener una esencia, sino que siempre se relaciona, como pienso que sucede en la obra de Lacan, dialécticamente con un montón de situaciones y de contextos distintos a lo largo de la enseñanza. Entonces, quizás después tendrá que venir el concepto de la transferencia en el seminario 8, o como me preguntaban hoy en una entrevista, quizás tendrá que venir después el concepto de transferencia en los otros escritos, pero creo que ahí está el punto problemático. A ver,
Lo que yo siento es que en estas preguntas que me hacen los colegas encuentro el punto problemático. Y es que, claro, si vos haces un libro sobre el concepto de transferencia en Lacan, te queda cualquier cosa. ¿Entienden? Porque el tema es que se va armando dialécticamente la relación de ese concepto con otros conceptos a lo largo de la enseñanza. Entonces lo que yo quería hacer era acotar el terreno para ver si podíamos armar una discusión más concreta. Sinceramente, siento que no lo logré, porque igualmente a lo largo del desarrollo del libro se tocan otros temas que no tienen absolutamente nada que ver, como sucede en cualquier otra clase, ¿no? Pero creo que si alguno de ustedes quisiera alguna vez hacer un resumen, podría establecer muy claramente qué significa transferencia en cada uno de los capítulos y por ende en cada uno de los escritos que se analizan en esos capítulos. Si el resultado es bueno o malo, no me toca a mí decirlo, les toca más bien a ustedes, pero esa era fundamentalmente la intención. Y a eso debemos la hoja de ruta, es decir, la selección de ciertos escritos, de ciertas citas de esos escritos, y la articulación de esas citas en esos escritos con la idea de transferencia que creo que se sostiene en cada uno de los textos. Así que básicamente esa era la idea del libro. Por supuesto no nació como un libro, nació como un curso, igual que otros tantos cursos que he venido dando últimamente, y después la transcripción del mismo entre los colegas dio la sensación de que quizás valía la pena llevarlo a la edición. Así que bueno, así es como llegan al libro que tienen en sus manos. Marcel, ¿vos querés decir algunas cosas? ¿Tenés algunas dudas? Tengo mucho para decir. Bueno. Te dejé ahí porque quería adelantar un poco para escribir en el pizarrón. Bueno, me preguntaba primero el tema de la transferencia, es el tema del acto analítico, es el tema del análisis, ¿no? Y esto lo hice esta mañana, no lo pensaba decir, pero me pareció interesante si podemos preguntarnos si el psicoanálisis es una hermenéutica del ser. El otro día, charlando con un colega que vamos a hacer también unas charlas, casi como que me convenció que sí. Entonces tomé un texto de Derrida que se llama Resistencias del psicoanálisis, que es de 1996, donde él diferencia la razón psicoanalítica y la razón hermenéutica. Heidegger en 1959-69 hizo los seminarios de Suiza de Solikon y dice que Freud no indica por qué eligió análisis, es decir, el término análisis, y dice que el uso más antiguo del término viene de Homero, en la Odisea, cuando en el segundo libro Penélope va destejiendo noche tras noche el tejido. Entonces ahí anoté una palabra, no sé si la llegan a ver. Seba, acá no se puede poner más luz, ¿no? En el pizarrón. No. Bueno, no importa. Esa palabra quiere decir desarticular, la primera palabra que anoté a la izquierda, que es la que toma Heidegger para explicar también la terminología de análisis, quiere decir, ¿cómo es? Me sale deshacer, pero no abrir y desatar. También quiere decir desatar, analizar. En la estética trascendental, en la primera parte, que es la primera parte de la crítica de la razón pura de 1786-87, Kant divide la estética y la lógica, y en esa división, es decir, se podría preguntar si en ese corte, Heidegger también ubica el sentido del análisis. Yo les aclaro que estoy diciendo cosas que no están en el libro, pero para entrar un poco el tema, porque el libro hay que leerlo. Si Heidegger fue a buscar a Kant para entrar y ver si el análisis está ahí en el corte, ¿no? El sujeto, la interpretación, el acto, es un tema que tenemos que hablar. Uno también podría preguntarse ¿dónde está lo psíquico? ¿Cómo? Lo psíquico. Que no es una palabra que me gusta mucho. Creo que a ningún lacaniano le gusta mucho la palabra. Por eso, lo digo a propósito. Después te quería comentar algo que también leí hoy mientras almorzaba en el Facebook de la charla que tuvieron ayer con Félix, de la letra, muy interesante. Hay un colega que creo que es de México donde pone X igual a B. ¿Eso lo pone él o lo pusieron ustedes? Pues no pude ir a la charla. ¿X igual a B? X igual a Y.
Bueno, después lo hablamos porque si no mezclamos todo. Sí. Después viene Freud, donde va a hablar, paradójicamente, es una pregunta, del análisis del yo. Es esa palabra que ahí escribí, eso quiere decir resistencias. Freud habla del análisis del yo. Y en 1920, en Más Allá, dice, el genuino objeto de estudio del psicoanálisis es la neurosis de transferencia. Es decir, la neurosis de transferencia, ¿dónde está? ¿Está en el analista? ¿Está en el analizante? ¿Está en el entre dos, en el medio? Esto tiene que ver con lo que podríamos llamar un borde, ¿no? Un espacio semántico, un borde tipo banda de Moebius, que es algo de donde queremos llegar, seguramente ahí vamos a estar de acuerdo. En 1937, Freud, en Construcciones en el Análisis, yo puse ahí las tres palabras en alemán, Deutung, Bedeutung, Interdeutung, interpretación, significación y trabajo, y la palabra que está abajo, que quiere decir trabajo de transferencia, ¿no? Entonces, para ir rapidito, trabajo, construcción, destejido, acá noté castración, que tiene que ver con esto de, ¿no? Siempre recuerdo una cita de Harari donde él decía, si analizar quiere decir desatar, un fin de análisis podría decir atarse a la castración. Y acá llegamos al efecto de la interpretación del analista, que es el significante, ¿no? Que yo lo digo así, vos después me dirás si vas a estar de acuerdo o no, bueno. Lo produce el analista. Por eso yo les decía antes, ¿dónde está lo psíquico? En el sentido de dónde está el lenguaje, que es la única estructura que nosotros vamos a manejar. Es decir, el lenguaje está dentro, está afuera, es un borde. Lo que hasta acá podemos decir, me parece que estamos de acuerdo con Juan, es que el sujeto se divide, en realidad ya sabemos que viene dividido por la angustia, bueno, pero se divide en el análisis, es decir, bajo transferencia. No hay otra manera. En Linsú, Lacan, en la clase del 20 de noviembre del 77, dice, el analista zanja. Lo que dice es corte, es decir, participa de la escritura, ya que solo sucede en la medida en que equivoca sobre la ortografía. Por eso digo, dice Lacan, ¿no? Por eso digo que ni en lo que dice el analizante, ni lo que dice el analista hay otra cosa más que escritura. Escritura. Es decir, como dice Juan en una de las charlas, que está videada, lo dijo él, lo dijo el analista, no importa quién lo dijo. Y acá yo creo que Lacan también está un poco diciendo que el analista también escribe, porque es lo mismo que quien habla, no importa quién escribe. Claro. Es el dispositivo que genera y que produce eso. No, vos decís claro, pero un 82,3% de los analistas piensan que el analista lee y el analizante escribe. Hay cosas que nosotros las tenemos claras, como que el inconsciente es un invento, que se inventa, que no es un descubrimiento, etc. Pero, ya te digo, hay un gran porcentaje que no. Después vuelvo sobre esto. Entonces, en relación también con lo que yo escribí en el prólogo del ocho interior, Moebius, la banda, el ocho interior, la estructura, la transferencia, si en algún punto no es un lugar de vacío. En el seminario 11, Lacan va a decir, en cuanto hay en algún lugar, y acá entramos a lo que para nosotros es específicamente, que lo dice Juan Manuel en uno de los últimos capítulos, ¿no? Cuando vos decís, bueno, si ustedes piensan que la transferencia es repetición de imago, párense acá, el gesto no lo decís porque está escrito, pero yo te lo interpreto. Si piensan que es otra cosa, párense acá, y si piensan que es sujeto, supuesto, saber, párense acá. Entonces dice acá en el seminario 11, en Paidós, en la página 240, en cuanto hay en algún lugar, herejía, Paidós, en cuanto hay en algún lugar, me parece que lo tenía ahí, el sujeto supuesto al saber, hay transferencia. Y en el seminario 15, en la clase del 21 de febrero del 68, dice, fuera de la situación analítica no hay transferencia. Uno puede decir que hace transferencia con cualquier persona, pero la transferencia creo que es un término que como inconsciente es un invento de Freud y de Lacan, ¿no es cierto? No existía, por eso justamente
ahí nombré construcciones en análisis. Y como decía, también cité acá a Harari, ¿no? La transferencia llama al acto analítico, es decir, que por un lado parecería que excedería el análisis, porque la transferencia llama al acto, es decir, son sinónimos transferencia y acto analítico. Uno es causa del otro. Por eso, son preguntas, ¿no? Pero, como también dice Harari, es la situación analítica, el acto analítico, que ahora después quiero ir un poco ahí, la que permite saber hacer con ella algo. ¿Querés o sigo? Sí, varias cosas en realidad. Así me tomo el cafecito. Varios comentarios sobre el tema. Para mí, uno de los problemas centrales que... No voy a decir ninguna novedad seguramente para ustedes, ¿no? Pero para mí uno de los problemas centrales que tenemos en psicoanálisis como disciplina, que creo que fue lo que en su momento el curso intentaba medianamente zanjar, por no decir resolver, es el problema de los conceptos. Es decir, de pronto tenemos una disciplina en la cual un mismo concepto significa muchas veces muchas cosas diferentes, ¿no? Para mí hay una intención puntual en Lacan de generar eso. Por ejemplo, ya que mencionaste la charla de ayer, estábamos hablando y una participante mencionó el tema del jouissance y preguntó, claro, ¿ustedes entienden jouissance en el sentido de yo oigo sentido? Que es una de las propuestas que hace Lacan en un seminario, menciona esa idea, ¿no? Y en realidad, si ustedes rastrean, por ejemplo, el concepto de gozo o de goce, como a ustedes les gusta decirlo, van a ver que a lo largo del desarrollo de la enseñanza hay distintas formas de entender cada uno de esos conceptos. Para mí, más allá de que Lacan se plantee abiertamente el hecho de nunca repetirse, ¿no? Lacan dice en el texto de mi enseñanza, yo traté de enseñar todos estos años sin nunca decir lo mismo. Me parece que hay una función al movimiento de los conceptos. Y me parece que es vaciar al concepto de la sensación de una significación esencial. Es decir, que nosotros no nos quedemos con la idea de que algo significa algo, que es quizás la propuesta central, por ejemplo, del curso de lingüística de Saussure. Claro. ¿No? De que algo significa algo. La sensación que a veces me da es que el seminario de Lacan es una forma de explicarnos patentemente que las cosas puestas en relación con otro significante en un contexto distinto significa cualquier otra cosa. Entonces, claro, a mí en ese momento, por eso les decía al inicio que quizás ya no es tanto lo que me interese, pero en ese momento me rompía la cabeza pensar este tipo de problemas, ¿no? Es decir, tenemos muchísimos colegas diciendo muchísimas cosas y la sensación que a mí me daba en ese momento es que eso debilitaba la fuerza de nuestra disciplina, en el sentido de que si a Lacan el seminario 11 se le presentó como algo obligatorio, era para tratar de definir al menos si tenemos fundamentos y cuáles son esos fundamentos de una disciplina. Entonces, mi primer comentario va hacia allá, como, por ejemplo, yo sí pienso que en algún momento Freud pensaba que uno hace transferencia con cualquiera. Sí, es totalmente eso. Que uno hace transferencia con el panadero, con el verdulero, también. Y ese movimiento cambia diametralmente cuando tenemos citas como esta, en las cuales la propuesta de Lacan, por ejemplo, es que si no hay analista no hay transferencia. Entonces, la pregunta epistemológica que para mí está de fondo, y con eso termino mi comentario, es si nuestro sistema es un sistema coherente y racional de axiomas, primera pregunta, y segunda pregunta, si podemos sortear este tipo de problemas. Y mi respuesta alternativa es que sí. Que es el trabajo que estás haciendo, junto con la gente de apertura también, porque lo que está diciendo Juan Manuel en última instancia es si estamos ante una formalización, es decir, vamos a un psicoanálisis, una lógica psicoanalítica, si podemos decirlo así, o si seguimos repitiendo estas cosas que no sabemos bien a dónde apuntan. Claro, porque obviamente no tengo ahora la cita de Lacan acá a mano, pero creo que lo digo también en el prólogo, y vos lo decís también en el libro, depende el concepto, como decía Juan Manuel, que vamos a tener, en este caso de transferencia o de acto analítico, la clínica que vamos a hacer. Exactamente. Es totalmente diferente. ¿Ibas a citar algo? No.
Solo abono un segundo a eso. Por eso precisamente me parecía que era importante destacar cuáles son las opciones que tenemos, ¿no? Es decir, yo no pienso, a lo largo del recorrido del libro, no calculo que ninguna de las definiciones de ninguno de los capítulos sea mejor que otra. La verdad es que no lo pienso así. Después yo en mi práctica personal elijo una, que es la que más me gusta, la que más me acomoda, la que creo que es más efectiva. Pero de ahí en más, me parece que hay 6 capítulos, por ende hay 6 opciones para pensar la transferencia de distintas formas. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es eso, ¿no? Que el concepto que nosotros decidamos entender va a terminar por tener un efecto en nuestra clínica. No creo que tenga nada de malo. Son siempre y cuando lo clínicas sepamos. diferentes. Claro, son clínicas diferentes. Uno de los conceptos que más nos apartan del campo freudiano es el de contratransferencia. Yo creo que justamente el deseo de analista, horror al acto mediante, como lo nombro bastante en el prólogo, porque eso es lo que es, digamos, vamos a decir así, nuestro real, viene a contestar justamente la contratransferencia freudiana. No sé si todos saben de qué estamos hablando, lo comentamos rápido. Contratransferencia sería los, iba a decir lo que dice Lacan, los prejuicios del analista. Contratransferencia es lo que le pasa al analista, para los freudianos, en relación con el paciente. Entonces, si el paciente falta, no paga los honorarios, tiene resistencias, tiene inconsciente, lo estoy diciendo a propósito, ¿no? Esto es un problema de la contratransferencia, ¿no es cierto? Me acordé de algo que escribí una vez, falta que digan, sí. Lacan viene a proponer otra cosa. Incluso dentro del campo lacaniano tenemos que ver qué quiere decir deseo del analista, porque es un término, un concepto, como dice Juan, como todos los conceptos, que hay que desmenuzar un poco. Si tiene fantasmas, si no tiene, si es un deseo puro, si tiene que ver con la histeria, si tiene que ver con Antígona, si tiene que ver con la histérica, qué es el deseo del analista. Yo quiero hoy abordar un poco eso también. Y el horror al acto, tiene que ver con esto, porque lo que se escucha en las supervisiones y lo que se escucha con los colegas, no hace falta supervisarlos, es siempre este punto, ¿no? ¿Qué hago con mi oficio, por decirlo así? ¿No? Ni siquiera con mi paciente. Pero para mí eso es efecto de 2 cuestiones de formación para mí. La primera, la de que en realidad, vamos a ser sinceros, acá que no nos ve nadie, no tenemos muy claro bien a bien cómo funciona el psicoanálisis. La segunda es que en relación a que no tenemos muy claro cómo funciona, un poco el consejo que se le da a la gente que recién empieza es, por si acaso no hagas mucho, no vaya a ser que termines metiendo la pata, ¿no? Que es básicamente la idea de Freud. Cuando hablo de abstinencia me refiero precisamente a eso. O sea, Freud por un lado hacía unas cosas y por otro lado sugería hacer otras. Es decir, sugería ser muy cauteloso con el trabajo del encuadre, por ejemplo, sugería ser muy cauteloso a la hora de hablar y de decir o no decir, los silencios, y él en su propia clínica hacía cosas radicalmente distintas, mucho más divertidas, mucho más geniales, pero que no terminan reflejándose en la enseñanza. Entonces la sensación que a mí me da es, si por un lado, cada vez que nos preguntan qué hacer, bordeamos el tema y hacemos como que no, y hacemos así como si fuera un toro y los esquivamos, y después les decimos, desconfiamos de ellos y les decimos por si acaso no hagan mucho, ¿cómo no van a tener error al acto después? ¿Entendés? O sea, siento que, por supuesto que lo hay, pero también creo que es un efecto del problema que tenemos nosotros como disciplina, ¿sí? Que hay una especie de cautela que en realidad esconde un miedo, pero me parece un muy buen miedo. Sí, eso te iba claro. Me parece un muy buen miedo. Si no tenemos después una teoría que respalde lo que nosotros hacemos, yo también tengo miedo. ¿Entienden el planteamiento? Eso es lo que yo quería decir. Para mí es un efecto, no es algo que directamente habría que achacárselos a ellos, sino también a nosotros, me parece. Sí, estoy de acuerdo. ¿Hasta aquí quieren hacer alguna pregunta? Sí, es más un adelante. Así vamos. Quisiera hacer un comentario en torno a esto. En la primera parte del prólogo, Marcelo, pones casi para finalizar, pones este tema de que nuestra clínica, con nuestra práctica, con nuestro analista va a depender de cómo entendemos el concepto de transferencia. Claro, que dijimos recién.
Y en otra parte, Juan Manuel pone, creo que es en el 4, pone algo con el tema de la pregunta por el ser, de la pregunta desde el sujeto como herramienta. Exacto, ¿verdad? sí, sí. A mí me pasó, que para mí fue una anécdota, pero en realidad me marcó mucho, que yo en mi país tuve un acercamiento con las dos escuelas, con la IPA y con la AMP. Ajá. Yo soy de provincia, entonces yo iba a Lima a tratar de acercarme al psicoanálisis porque en mi provincia no había, ¿no? Y iba a los dos sitios, viendo con cuál me sentía más cómodo, obviamente, ¿no? Con cuál había mayor identificación o lo que sea. Y en una de las entrevistas que me dan, una por un lado, con el tipo que era como el director de la IPA, me dijo, si vas a leer a Lacan, no puedes estar acá. Pero eso es el resumen de una hora de entrevista, claro, que fue lo más importante. Para mí fue como que me va a decir qué hacer y qué no hacer, ya empezamos mal. Y por otro lado, cuando voy a la entrevista para entrar al Centro de Investigación Psicoanalítica de la ANEL, que es donde pertenece Lima, la directora me dice, de lo que va a depender que tú sigas con nosotros es con quién te analices. O con un lacaniano o con los otros. Bien marcado eso. Y yo, sorprendido y también, vamos a decirlo así, desilusionado, dije, ¿dónde me estoy metiendo? O sea, uno viene quizá a buscar algo y en realidad no soy tan tonto como para darme cuenta que estamos haciendo todo mal, ¿no? No me pueden decir qué analizar, no me pueden decir qué leer, qué no leer. Y entonces, aparte de eso, yo he ido a muchas de esas charlas en la IPA donde dicen, hablan de la contraconferencia, me parece que no entendieron nada, porque lo dicen y lo hacen también, según lo que ellos piensan. Y por otro lado, en la NED o la AMP hablan mucho del deseo analista, y que el deseo analista, y el error de acto, y al final cometen cosas como esa. Yo lo digo más fácil, yo lo digo, dicen una cosa y ya se nota, así de simple. Y creo que hay un tema con la clínica, porque si es que alguna vez pensé en analizarme con uno de esos señores, ya no voy a poder. ¿Puedo contarte algo? Estoy de acuerdo en un sentido. O sea, obviamente a mí me pasó exactamente lo mismo que a vos y seguramente a muchos de ustedes nos pasó básicamente lo mismo. Pero acá hay un problema. Y es el problema clínico como tal. Es decir, en sentido estricto, yo sé que te vas a ofender un poco con lo que voy a decir, pero en sentido estricto casi cualquier cosa termina siendo terapéutico. ¿Entendés? ¿Por qué me voy a ofender si digo lo mismo que vos? ¿Ah, sí? Se lo digo a los analizantes, terapéutico puede ser regar el jardín. Casi cualquier cosa puede terminar siendo terapéutico. Entonces, el problema que yo noto en eso es que imagínate que vos nunca hubieras tenido esa experiencia terrible, esas dos experiencias terribles. Y ahora imagínate que hubieras tomado un camino o el otro. Lo más probable es que en cada uno de los caminos igualmente hubieras sido feliz. Ese es el grave problema, ¿entienden? Que Hay gente que le puede resultar terapéutico analizarse una vez al año en París con Miller, una sola vez. Hay otra gente, ustedes saben que lo que está diciendo Juan Manuel tiene que ver con esto, ¿no? En el grafo del deseo. En el grafo del deseo, lo que está diciendo Juan Manuel, la psicoterapia es esta. Es esto. Si Lacan hizo un grafo que tiene 2 pisos es por algo. Los freudianos siguen trabajando con este piso. Claro. Y me parece que termina teniendo efectos. Totalmente tienen efecto, porque ahí está el yo. Claro. Entonces esto es vitaminizar el yo y bueno, y la terapia. Entonces, para concretar lo que te quería decir, el problema que yo le veo a la salida que muchos colegas le dan a la cuestión clínica es que tener efectos clínicos, primero que es imposible medir qué es más terapéutico que otra cosa. ¿Qué clínica sería más efectiva? Por ejemplo, la clínica freudiana, kleiniana de la contratransferencia, ¿es más efectiva que la clínica lacaniana? Es muy difícil calcularlo, ¿no? Suponiendo que pudieras hacer un experimento y dividir las dos cosas, probablemente te darías cuenta que son igualmente efectivas. Ahora, me parece que tu problema apunta más allá de eso, ¿no? Apunta a un problema que tenemos como disciplina. Es decir, hay forma de que nosotros en un mismo paradigma podamos incluir todos esos conceptos, o el paradigma se ha extendido ya tanto que estamos al borde de una crisis. Me parece que Lacan pensó que estábamos al borde de una crisis. La gran ironía es que el planteamiento de él pasó completamente desapercibido. Entonces la crisis sigue siendo exactamente... O sea, ustedes leen textos de Lacan del 54 y dicen, no puede ser, nos pasa exactamente lo mismo. Seguimos teniendo el mismo problema. Y para mí ese planteamiento apunta a problemas
disciplinarios, digamos. Dos cositas. Una, contestando un poco lo que decía recién Enzo, yo no sé si creo que lo sabés o lo saben, hubo una época que antes de Lacan, que los analistas, para ser analistas, que dependían básicamente de la APA o de la IPA, tenían que hacer su psicoanálisis didáctico, no podía ser menos de, tenía que ser en un listado, elegir en un listado con los analistas. El psicoanálisis tenía que durar 50 minutos 3 veces por semana, es decir, que el que se analizaba 2 veces por semana no hacía psicoanálisis. Mínimo 3 veces por semana. Claro. Esto ustedes se dan cuenta que lejos está, es decir, de pensar, no digo en el sujeto, pero en la persona. Porque una persona que quería formarse como analista y necesitaba, por ejemplo, tenía una demanda de análisis, a veces te esperaba 3 meses porque no había, en la lista esa, no había agenda. Y esperaba 3 meses, ¿no? Y así era todo en ese sentido. Lacan, cuando rompe con todo eso, que rompe con la expansión del discurso, las sesiones pueden ser variables, Lacan podía atender pacientes de cara a cara durante muchos años, o en el diván. Sabemos todos, conocemos la famosa frase del seminario 11, no estamos acá para la corbata y todo eso. Pero la verdad que Lacan era lo más antilacaniano, ¿no? Y tantos problemas le trajo políticos también. Exactamente, y hay más papistas que el Papa, como sabemos. Y lo que vos decías, no solo no me ofendería lo de psicoterapia, sino que incluso pienso que cuando se está llegando en el análisis lacaniano a un punto donde se tocaría alguna cuestión, vamos a decirlo así, de goce narcisístico en el sujeto, ahí es donde no se hace justamente psicoterapia, y ahí es donde las papas queman, y ahí está el horror al acto. Estoy hablando de lo que respecta al analista, no al paciente. El horror al acto es del analista, no es del paciente. Porque el acto es del analista. Ahí puse, ¿no?, un cuadrito que es una paráfrasis del seminario 15 de Lacan. El acto es del analista y la tarea del analizante va del yo no pienso al yo no soy. Pero eso después, si quieren, lo volvemos a retomar. Un comentario sobre eso. Precisamente ahí está el problema de la transferencia, ¿no? Porque si el acto del analista tiene por límite la entrada de la transferencia, ahí vas a tener dos posibilidades. O cuando eso se presenta, terminar, alejarte, volver, o cuando eso se presenta, saltar. Creo que ahí está el verdadero problema, porque ¿qué significa trabajar en transferencia? O sea, yo sé que suena muy... pero ¿qué significa concretamente trabajar bajo transferencia? La capacidad de poder saltar al agua, nadar ahí, pero ser lo suficientemente inteligente como para no ahogarse. Pero ese pasaje es realmente problemático, me parece. Ese pasaje es el que creo que donde la mayoría de los análisis llegan hasta ahí y de ahí reculan. Porque me parece que lo que se está planteando acá como horror al acto es precisamente el problema transferencial. No hay que ser, también esto lo digo porque estamos acá en confianza, no hay que ser un gran genio para analizar los contenidos inconscientes. Realmente, o sea, más o menos, si ustedes tienen un poco de práctica, han leído algunos libros, son capaces de develar algunas cosas del discurso y revelar los problemas inconscientes. El verdadero desafío no es el sujeto del inconsciente. Me parece que el verdadero desafío es hacer que esa persona sin la cual el análisis no se puede llevar a cabo, obviamente, siga viniendo mientras ustedes trabajan en los términos que realmente les interesan. Para mí, ahí está el verdadero desafío, ¿entienden? Cuando la cosa se pone densa, como dice Marcelo, ver si podemos seguir trabajando en ese contexto o no. Claro, que se vaya el sujeto y vuelva la persona, claro, para volver a dividirse. Claro. Ahora yo después quiero armar, pero recién dijiste algo que tenía que ver, para que me acuerde, con algo... Bueno, retomo lo del sujeto supuesto saber, porque me parece que ahí está el núcleo de la transferencia para Lacan. Voy a escribir la fórmula. Lacan escribe 2 fórmulas, son muy parecidas. Si alguien quiere ir preguntando alguna cuestión mientras, o comentando.
hay muchas cuestiones que entre los lacanianos, ya no hablamos de los freudianos, tenemos algunas diferencias. Por ejemplo, no lo asocio ahora porque creo que vos crees igual que yo, escuché algo así. No te lo diré. Yo creo que el S2, el S1 está produciendo al S2. A ver, vamos a aclarar para los que... El S2 es el campo operativo que tiene el sujeto, es decir, podríamos decir el discurso, lo que el analista está escuchando el analista. El S1 podríamos decir que es lo que está reprimido, ¿no? Es rasgunario, ¿no? Es el significante amo, el significante llave, el S2 es el significante de saber. Esta es la fórmula que hace Lacan del significante y del sujeto. Es decir, un significante es lo que representa a un sujeto para otro significante. Parafraseando esta fórmula, yo puse esta fórmula que está acá, que es a su vez una paráfrasis de estas dos que son la misma, pero en una, esta es la que Lacan hace en oral, que está en la analítica, y la otra es la proposición de octubre a los analistas del 9 de octubre, ¿no? Sí, de la escuela. De la escuela. ¿Qué quiere decir esa fórmula? ¿Querés decir algo hasta acá? No, sí. Ahora voy a decir algo. Vamos con esta, que es más fácil. El significante de la transferencia está representando, Lacan no pone sujeto, pone significado de una serie de significantes para un significante para otro. Este Q es el francés, por eso está así. ¿Se entiende hasta acá más o menos? Es decir, esta fórmula es la que abre, la que podríamos decir, o el algoritmo más que la que abre, el algoritmo del dispositivo. ¿Quieres aclararlo? Entonces, así como el S2 funda al S1, se dan cuenta que estamos diciendo exactamente al revés de lo que dice la mayoría de los lacanianos. No sé si está de acuerdo, pero creo que sí. ¿Qué pasa? El SQ, el significante cualquiera, funda al significante de la transferencia. Lo asocié con lo que estaba diciendo Juan, por eso no quería decir tan rápido esto, pero bueno. Porque lo que estoy diciendo en realidad, no sé si vas a coincidir, es que la transferencia no es si no hay un significante cualquiera que el analista... A ver, la famosa frase del seminario 11, la transferencia, lo inconsciente es la puesta en acto de la realidad, la transferencia es la puesta en acto de la realidad de lo inconsciente. Es una frase que se ha leído de muchas maneras, pero que, pero ¿qué es, qué es esto? ¿Qué quiere decir Lacan cuando dice esto? La mayoría de los analistas piensan que primero tiene que estar la transferencia para después poder interpretar. Yo lo que estoy diciendo es exactamente al revés, que primero voy a interpretar para que se instale la transferencia. Por eso a veces me dice, bueno, pues vos tenés un estilo. No tiene nada que ver con el estilo, tiene que ver con una concepción teórica y formal conceptual de la lectura que hacemos de la transferencia. Si alguien quiere decir, pero eso es muy incisivo, ¿cómo de entrar? Porque aparte los freudianos, todos saben, la mayoría saben, que las entrevistas previas, otra de las cosas que yo no manejo, tengo entrevistas previas, para mí el análisis empieza cuando el analizante ya te llama por teléfono. Después, si hay síntomas de mano, esas son otras cosas que podemos discutir. Entrevistas previas no es una palabra que yo maneje para nada, absolutamente. Eso la manejarán en supervisiones, en hospital, estar en entrevistas. Otra de las cosas que la verdad me tiene sin cuidado es si es una histeria o una neurosis obsesiva. Yo he escuchado en clases alumnas que me han dicho que en escuelas importantísimas de Buenos Aires, escuelas de psicoanálisis, analistas muy de trayectoria de nombre han dicho, no, por favor, diferenciemos si es una histeria o es una neurosis obsesiva. La verdad me tiene sin cuidado. Que hay cuestiones fenoménicas en el obsesivo
sobre todo esto que decíamos antes de cómo instala o le pone al otro y todo esto, y cuestiones fenoménicas en la histeria, fenoménicas, es decir, sintomatología florida, como llaman los psiquiatras. Eso ni hablar, como puede haber en un psicótico o en un fólico. En términos técnicos, a mí eso no me interesa para nada. Entonces, volviendo acá, lo que yo les estoy diciendo es que yo abro un análisis y fundo el significante de la transferencia. Después quiero decirte. Entonces yo voy a decir algo. Estoy de acuerdo con esa idea. Estoy de acuerdo con que muy poca gente está de acuerdo. ¿Por qué? Porque es el mismo problema de siempre. Es el mismo planteamiento de siempre. Es una posición científica, la misma de siempre. Es decir, calcular que las características están en el objeto estudiado y que mi única función es estudiarla. Por ende, creer que el sujeto supuesto saber significa que el paciente pone al analista como alguien que sabe mucho, es pensar exactamente lo mismo, es hacer este planteamiento, que es otra forma de decir, no se puede interpretar hasta que no haya transferencia. O sea, que la interpretación es un efecto de la transferencia. Esa idea, a mí lo que realmente me molesta de esa idea, es que sostiene prácticamente que los análisis se llevan solos. ¿Entienden? Es decir, porque calcula un poquito se llevan solos para... que no los dirige nadie, que se dirigen en sí mismos. ¿En qué sentido? En el sentido de, bueno, como yo interpreto bajo transferencia, no voy a decir nada hasta que no se instale la transferencia, que no sabemos ni qué significa eso. Una pelotudez total. Para mí es una pelotudez hasta que no total. se instale la transferencia. Es terrible. Y entonces, ahí voy a poder recién decir. ¿Y cuándo se instala la transferencia? No sé. Bueno. No sabemos, no podemos saber. No, pero supongo que hay categorías para saber. Pero hay un reloj que te dice cuando se instala la transferencia. Me imagino que habrá categorías, sinceramente no lo sé. No, yo estoy de acuerdo con lo que están planteando. También pienso que si lo interpretás, nunca te das cuenta si está instalada o no la transferencia. Pero, Karina, el seminario 11, pero el Para seminario... darte cuenta si la transferencia está o no. Digo, no vas a esperar a que la transferencia se instale. ¿Qué sé yo cuando se instala? La transferencia está... A ver, ¿Qué es la transferencia? pero claro, la transferencia no es yo a usted le creo. Puede decir, no, a usted no le creo nada, no me gusta lo que usted me dice, y a la semana que viene vuelve. Esto es transferencia. Claro, sí, sí. Sí, claro. Me indicó que pase al diván un día que después de, no sé, 2, 3, 4, 5 entrevistas, no fueron muchas, llegó un sueño. Y en el sueño había algo en relación con mi analista. Entonces me dijo, no, el sueño también no me diván. Y así, eso. No sé si eso se podría considerar que... Es que yo creo que... ¿Cuál es tu nombre? Disculpa. ¿Cuál es tu nombre? Rodolfo, yo creo que no hay fórmulas. No, ya sé que no hay fórmulas. Para mí el diván es una herramienta, tampoco es un objeto galmático, eso puede ser para el paciente, sobre todo si es psicoanalista. Ay, me pasó a diván. Para mí eso no existe para nada. Yo tengo analizantes de hace muchos años cara a cara. Hay una cosa que quería decir, para que no quede después que en realidad esto que decía, porque yo también coincido con esto de que diagnosticar histeria, obsesión es una locura, ¿no? Pero sin embargo, siempre se insistió algo que incluso en Lacan, en el momento de Roca, que es la cuestión de las entrevistas preliminares, como se llaman, para la cuestión de la psicosis. ¿Y cuál es el problema si yo llevo a diván a un psicótico? Que de hecho hay muchos en el diván. No, en el diván. Seguro, hay un prejuicio que analizaron así. Eso es la contratransferencia. El prejuicio, Rodolfo, es la Puede contratransferencia. generar Un desencadenamiento. Eso es un disparate, porque el problema no son los psicóticos, Pero por eso ya sabemos que son psicóticos, sino los prepsicóticos. Pero esa idea es anterior. Son psicóticos que es compensado por ¿Y cuál es el problema si se desencadena? la vida normal ¿Y cuál es el problema si se desencadena? El horror al acto es el problema. Claro. El horror al acto del analista, ese es el problema. Discúlpame, lo que se escucha, bueno, es que claro, es un tema, lo que se escucha en las supervisiones
cuando el colega empieza a supervisar, después se da cuenta que no tiene ninguna importancia eso, es, ¿será un psicótico? ¿Y en qué cambia si es una histérica? ¿Cuál es la diferencia? Exactamente. ¿En qué cambia? ¿En qué sentido? No, es que ¿Cuál ¿en qué sería la cambia? diferencia? ¿Qué cambia qué? No, digamos, me refiero Nosotros no estamos para hacer diagnóstico, eso lo hace el psicólogo o el psiquiatra. Pero justamente por eso digo, ¿cuál sería la diferencia? O sea, ¿por qué me importa? ¿La diferencia técnica decís? No, digo, ¿Te importa si por el horror al acto? Por eso se pregunta. Si se pregunta, no si se desencadena. Bueno, Porque el podría fantasma- pensar una histérica, ¿cuál es la diferencia? Disculpame, Flor. El fantasma, cuando el analista trabaja como analista, está en esta posición. Y objeto. Cuando está supervisando, está como sujeto. Entonces tiene un fantasma. Acá no hay fantasma. Entonces tiene un fantasma. Y si es un psicótico, como dijo Rodolfo, y si es un psicótico y se le brota, ¿y cuál es el problema? Sumo llamaremos al 911 que lo venga a buscar con la ambulancia. No, pero la dirección de la cura, todos sabemos que es la misma. Claro, la cuestión de... A ver, Uno dice, Estoy contestando a lo que está- pasaje al acto de No. analizar. Parece que es importante. pasaje al acto puede haber, y de hecho hay muchos de obsesivos y más de histéricas. Del neurótico más neurótico. Más neurótico hacen más pasaje al acto. A ver, yo estoy contestando a lo que está diciendo Rodolfo. No estoy diciendo que a un psicótico, de hecho yo no le hablo igual al analista que vino a las 13 del que vino a las 14. Perdón, al analizante. No le hablo igual, no me importa si es psicótico o no. Varias consideraciones. Claro. Primero, lo de las entrevistas preliminares está en Lacan. Sí, yo Lacan ya sé que está en diciendo, Lacan. no vayan a pasar a sus Pero si está en pacientes. Lacan no lo podemos... No, por supuesto. Está en Freud. Sí, está en Freud. Sí, está en Freud, pero Está el famoso caso de Lacan después de 6 meses que diagnostica una psicosis, no, te lo cuento, en el seminario, no, después de 6 meses dice, no me había dado cuenta hasta después de 6 meses que tiene una psicosis, ¿no? La famosa vengo del Carnero, ¿no? De fiambre. De Fembret. Eso es una paranoia, sí. entonces, por un lado, la cuestión esta de las entrevistas preliminares, hagan muchas entrevistas, no vayan a pasar rápido Exactamente. a los pacientes. Lo porque mismo si que pasan decías a los antes. pacientes. Algo de ensayo. No, las entrevistas preliminares. Bueno, es algo de ensayo. No sé, no me acuerdo. Ensayo previo, algo así. Sí, pero es que en Freud tenían otra función. En Freud tenían la función prácticamente de practicar si el método funcionaba con ese paciente o no. No tenía una cuestión diagnóstica como tal. Pero ustedes se pueden dar cuenta que es exactamente opuesto a lo que estamos diciendo con Obvio. Juan, donde el analista inicia un análisis en el momento que lee un significante y funda el significante de la transferencia. ¿Se dan cuenta que es totalmente, diametralmente opuesto? Sí, pero también tenés que aceptar que hay diferentes propuestas al respecto, que hay gente que cree, gente que está muy orientada a la cuestión médica, que está casi segura de que en realidad hay que plantear primero un diagnóstico para saber cuál es el tratamiento. Ahora, la pregunta es si el tratamiento cambia o no. Eso es dependiendo- medicina. Eso es medicina, no es psicoanálisis. Bien. Y quería hacer otro comentario. Bueno, no me acuerdo, pero sobre el sujeto supuesto saber. Estaba hablando yo de eso. Yo dije que este es el mismo planteamiento dicho de formas diferentes, ¿no? Creer que las características están en el objeto estudiado y no en el ojo que lo estudia. Entonces, creer que sujeto supuesto saber significa que el paciente crea que el analista sabe mucho, es pensar exactamente este mismo problema transferencial. Es decir, es suponer que se tiene que preparar un cierto ámbito de trabajo para entonces poder empezar a operar. Cuando, creo que si ustedes lo leen un poco más dialécticamente, se van a dar cuenta que cuando ustedes empiezan a operar, crean el ámbito de trabajo. Entonces esas son dos Exactamente, propuestas fundamental lo que completamente acabo de decir. diferentes. Al empezar a operar, yo puedo escuchar algo en la primera entrevista, la segunda, la tercera, al empezar a operar ya creo la transferencia. Fundamental. Y tiene que ver también con lo que decía Flor, en el sentido de que tenemos los colegas que no paran de hacer cursos y cursos y cursos, pero nunca tienen un puto paciente, porque, como decía recién Juan, están en entrevistas preliminares con ellos mismos, digamos. Claro. No paran y no paran de llenarse de papelitos. ¿Para qué? Porque hay que tener entrevistas previas, Juan. Es que Y si el papelito te lo da una universidad de renombre, mejor. Ya estás más autorizado todavía.
Siempre lo Sí, mismo. sí, sí. Siempre lo mismo. Siempre el horror al acto. Siempre estamos en el orden del horror al acto. Yo no le veo ningún problema al horror al acto. El problema que le veo es a la forma en que resolvemos el horror al acto. Exactamente, sí, ni hablar que el horror al acto es el gran concepto que crea Lacan, por eso lo nombré en el prólogo. Porque sin eso no podemos hablar de transferencia. El día que ustedes le abran la puerta a un paciente de primera vez y no sientan esa cosa acá, mejor dedíquense a otra cosa, pongan un kiosquito. Ahora, eso no significa que entonces tengamos que llenarnos de títulos para resolver eso que se siente acá. ¿Bien? Bien, seguimos un poquito más, comentarios, preguntas o algo que quieras. Sí, quería trabajar un poco y después quiero hacer algunas preguntas para que contestemos entre todos. Bueno, yo no sé si ayer con Félix hicieron algo de esto. ¿Van a subir los videos? Sí. Cuando nosotros decimos, que voy a poner un poquito más claro esto, que este es el discurso, cuando Lacan dice que ese es el discurso del analista, fíjense que en el lugar de la gente, agente, otro, producción y verdad, en el lugar de la gente pone al objeto A, que no es un objeto, que es la falta misma. Es decir, que el analista tiene que ocupar el lugar de la castración cuando está operando el discurso del analista. Harari va a llamar a esto, que en realidad también lo está en Lacan, va a ser una basura decidida. Porque basura tiene que ver con resto. Y el resto es esto. Entonces, el analista tiene que ser una basura decidida. Yo creo, con lo que estábamos diciendo recién, que la gente que no puede oficiar de analista, de alguna manera sabe y no quiere ser una basura decidida. Porque el yo no se lo permite. ¿Y qué implicaría ser una basura decidida? Castrarse. Entonces, castrarse. Basura decidida. Y entonces los cursos me van a garantizar un yo muy armado, ¿no? Donde, bueno, obviamente que es una ficción, porque de castrar estamos castrados igual. Entonces, más cursos, etcétera, etcétera, me va a garantizar que quizás no llegue a ser una basura decidida. Yo no sé si... Es un poco problemático lo que voy a decir, pero yo no sé si castrar estamos castrados igual. Yo creo que justamente la función del sujeto supuesto saber es evitar este problemita. Entonces, si yo sigo calculando que si sigo estudiando y sigo obteniendo papeles, en algún momento sí, es porque supongo que alguien en algún momento sí, ¿no? Alguien en algún momento pudo, alguien en algún momento lo hizo. Y me parece que es una forma es genial lo que estás de evitar diciendo. este problema. Lo último que digo. En ese sentido es que nuestros colegas terminan siendo realmente tan religiosos, porque Dios sigue operando en el psicoanálisis constantemente. Exactamente, y buenísimo que digas esto porque tiene que ver con lo que es un final de análisis. Y depende la apertura que uno pueda hacer y el significante de cualquiera que funda el significante de la transferencia que el analista pueda hacer, es como decía Juan Carlos Sindar, comprometerse al final de análisis. ¿Se entiende por qué tiene que ver con lo que está diciendo Juan Manuel? Yo escribí el A, y acá vienen algunas preguntas que tenía. Porque se escucha mucho decir, digamos, ¿por qué Lacan no escribió esto? En vez de escribir sujeto supuesto al saber, ¿por qué no escribió otro sujeto supuesto al saber? Por ejemplo, tenemos que hablar si el saber se les pone un sujeto y eso, no sé si querés hablar de eso. Sí, un ratito. ¿Por qué sujeto y no otro? No es una pregunta, es una pregunta que tendríamos que reflexionar, porque cuando hablamos de final de análisis, en general se habla de la caída del sujeto supuesto a saber. Y si es una caída del... ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Más o menos. Muy rápido. No, explicarlo no se entendió. A ver, el final
final de análisis, para decirlo en 2 palabras, podemos estar un año con el final de análisis, es la caída del sujeto supuesto saber. Entonces podríamos suponer, ¿por qué Lacan no puso el otro supuesto saber? Si también se dice que lo que hay que barrar es al otro. A ver, yo puse esto acá cuando Juan hablaba de esto, porque asocié inmediatamente que la castración, hay una cuestión dicotómica que a veces en la facultad se decía si la castración tiene que ser de uno o tiene que ser del otro. Es lo mismo exactamente. Es decir, cuando uno puede barrar al otro, se barra uno, porque uno, por eso todo es histeria, todo es neurosis obsesiva, porque uno quiere complementar al otro. Entonces, me perdí, Juan. Cuando yo dije lo de sujeto supuesto saber, vos pusiste el A barrado. Claro, entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir que caiga el sujeto supuesto saber? Porque Lacan no puso otro supuesto saber. Es decir, ¿por qué? Bueno, yo creo que acá está la respuesta. Nosotros hablamos, no sé si vas a estar de acuerdo acá también, nosotros hablamos del deser. El A está en el deser. Tiene que ver con el A, ¿no? Con la identificación de la analista. A ver, aclarame un poquito. Sí, aclarar un poquito. En algún momento, en el análisis se produce una identificación hace falta. La palabra identificación no me gusta nada, porque eso es freudiano. Eso es lo que pensaban los freudianos. Que el fin de análisis también. Y los kleinianos, que el fin de análisis es una identificación al ego o al yo del analista. Un disparate total. Totalmente de acuerdo. Pero no sé cómo de qué otra manera. Vos lo decís en el sentido de, ¿no? Porque en como realidad, de la falta. el lugar de Los freudianos. Los freudianos. ¿Sí? No, en realidad yo pensaba que en la transferencia, según Freud, el analista ocupa el lugar del otro, del gran otro. ¿No? En el discurso psicoanalítico, en el discurso de psicoanálisis, el lugar del analista es el lugar totalmente, de la falta. sí. Ese es el gran cambio que se le da respecto de Freud, creo, ¿no? Claro, él se refiere que el final estaría puesto por ahí. Yo creo que al otro no hay que hacerlo caer porque ya está barrado. El otro existe porque es el lenguaje, no es un ser imaginario. Y el lenguaje está agujereado. Por eso después Lacan va a hablar de la lengua. Pero por algo dice sujetos supuestos. bueno, es que eso es lo que estamos... Me parece que es lo que hace justamente. A ver, pero es que aquí hay un problema. ¿Esto no tendrá que tiene nada que ver con el semblante? Claro. Me parece que sí, pero yo lo pienso en una lógica invertida. No es tanto, me parece a mí, ahora lo discutimos si quieren, pero no es tanto el problema que ustedes le supongan saber a un sujeto, como más bien que ustedes le supongan un sujeto al saber. exactamente. Para mí ahí está el problema. Es decir, yo creo que en un sentido imaginario, dicen los colegas, claro, porque el paciente cree que el analista sabe. Eso es, a un sujeto suponerle saber. Me parece que este no es el problema de Lacan. O ese es un problema, pero no es el problema más fuerte que hay en el planteamiento. Para mí el problema más fuerte que hay es si al saber hay que suponerle un sujeto o no. Entonces ahí es donde empieza a operar Dios, Freud, el psicoanálisis, porque está la idea de que al saber, los cursos de posgrado, está la idea de que al saber hay que suponerle a alguien que lo detente. Por eso acabo de escribir sujeto con flecha para allá, saber. Es decir, al saber se le supone un sujeto, totalmente diferente decir que a un sujeto se le supone un saber. Perdón, yo me quedé con algo que dice Freud que el fin de análisis es la investigación a la respuesta. Por favor, no. En realidad Freud no habla mucho de Karina. ¿Y para vos qué es lo que dice Freud del fin de análisis? Que no dice mucho. No dice mucho. No dice mucho. Análisis terminal e interminable. Exactamente eso iba a decir, pero no dice. ¿Y qué sería para...? No dice mucho, es verdad, pero ¿qué sería para...? Pero ustedes dijeron, por eso digo, ¿dónde está? Sí, ahora no, pero te lo busco. Yo creo... No, es que... A ver. Porque me interesa. Realmente, si lo digo... Mirá, igual hay que ver la lectura que hacemos. La lectura que hacen los kleinianos fue esa, la lectura que hizo Lacan fue otra.
Entonces, yo creo que quizás, bueno, fantasma nuestro mediante, venimos de este backup de que pensamos que Freud y Klein, voy a decir una barbaridad, son lo mismo. Estoy diciendo una barbaridad, no es. No, yo en este momento no tengo la referencia, pero te la busco. O sea, por ejemplo, en textos como La decisión del yo en el proceso defensivo, estoy casi seguro que la idea de un yo lo suficientemente fuerte como para poder tolerar la existencia de impulsos está en Freud. Cuando Karina, estoy casi seguro. Cuando Freud dice que El concepto de yo en Freud tampoco es el mismo a lo largo de toda su obra. ¿De verdad? no, pero está clarísimo en la conferencia 30. Sí, pero en la conferencia 31, en la conferencia 31 no dice específicamente fin de análisis, pero cuando dice que el yo tiene que desalojar al ello, o al ello freudiano, está diciendo eso. Que el yo tiene que advenir. Es lo mismo que cuando... ¿Te acuerdas que, en el sentido de como los holandeses, como los holandeses le ganan al mar, ¿se acuerdan de esta metáfora? Así como los holandeses le van ganando terreno al mar, el yo tiene que ganarle un poco de terreno al ello para hacer las cosas un poco más balanceadas. Que es lo mismo que pensar que un análisis es, ¿cómo se dice? Lo de lo reprimido, no me sale la palabra. Hacer consciente el inconsciente. Hacer consciente el inconsciente. Eso no es para nada del psicoanálisis. Eso era para Freud. Yo pienso que cuando dice eso de desalojar y alojar más al yo, digamos, está hablando del ello, no está hablando del inconsciente. Hay que diferenciar ello del inconsciente. Pero eso lo diferenció Lacan, no Freud. Pero el ello es... Sí. O sea, es cierto lo que está diciendo, pero el ello en sentido estricto es estrictamente inconsciente. Es verdad que el yo tiene una parte consciente y una parte, sobre todo en la segunda tópica, que está bastante mal hecha. A Lacan no le gustaba nada, ese huevo ahí medio. Pero... Eso le diferenció a Lacan, es cierto, lo que canceló en el seminario de la... Claro. Bien, ¿qué más? ¿Qué más charlaremos? Yo sigo con preguntas. Por ejemplo, hablando de la psicosis, Rodolfo. En el psicótico, pero les preguntamos porque para que charlemos todos, ¿no? Porque no sé si también saben que, no sé si es el 81,4%. O un poquito más. O un poquito más, yo iba a decir un poquito más. Piensan que el psicótico no hace transferencia, bueno, directamente algunos que el psicótico no es un sujeto, un disparate total, que no desea, que no ama. Entonces, si no ama, sin que no se angustia, como si nunca hubiesen visto un psicótico, no sé qué creerán que es la angustia. Lamentablemente, como decimos con Juan, es más del 82%. Entonces, el 82% más. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Más allá de lo que decimos nosotros, pues no tienen que comprar todo, en la psicosis, ¿qué sucede en la transferencia? Porque no se olviden que cuando hablamos de transferencia, la mayoría de la gente piensa en el amor, que es cierto, es un amor. Podemos hablar del érastes y el elómenos, de qué pasa con la metáfora amorosa ahí, si la esta le responde, si la responde, cómo la responde, qué quiere decir responder a esa metáfora. Pero ¿qué piensan en relación con la psicosis? Principalmente imaginaria, que es una fortísima que todo lo contrario. O sea, mi experiencia de atender pacientes psicóticos es más, el paciente en el hospital, él elige quién es una lista, no quién se vaya. Ustedes saben por qué la gente piensa, los analistas, ¿no? No mi tía Eulalia ni Robertito, que en la psicosis el psicótico no ama, no desea y no puede hacer transferencia. ¿Ustedes saben por qué? Yo tengo una leve sospecha de por qué piensan eso. No, en realidad Freud decía que porque eran cosas narcisistas. ¿Y qué quiere decir eso? El psicótico ama al delirio como a su yo, entonces no puede haber transferencia. Bueno, esto que vos decís que no, igual no era lo que yo iba a decir, es cierto, pero volvemos otra vez siempre al mismo punto, que lo borré. El analista es el que va a decir y va a instalar la transferencia. No el diagnóstico. Esto es un fantasma de Freud. Como decir que los diabéticos no pueden analizarse. Es lo mismo, es el mismo disparate. Sí, es como decir que la única transferencia es la de Freud. Exactamente. No, pero Rodolfo, está bien, pero está bien. En realidad yo creo que al revés, yo creo que los psicóticos hacen transferencias muy masivas. Es lo que decía Florencia recién. Y que también se
rompen muy rápidamente, ese es el problema. Así como son muy, No sé. Cuando la muy intensas. muy intensas, Sí. por algo que a veces uno ni se puede imaginar que se termina rompiendo como un estado. Yo creo, no, ¿qué ibas a decir? No. De esta pregunta que hice. ¿Por qué se dice que el Lo que dijo psicótico- Rolf, porque, yo lo que iba a decir porque el que- planteamiento libidinal de Freud es precisamente eso. Yo creo que porque esta gente que opina así, Es como pensar que no hay fantasmas. exactamente, por eso escribo esto. Son los que piensan que en el psicótico no hay fantasma, que es un tema que hay que discutir igual, quizás Pero en acá la- lo dice, en las conferencias creo que en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué dice? En Estados Unidos, que en la psicosis hay fantasma, que hay sujeto, que hay transferencia. no sé si lo dice así tan claramente. En una conferencia que dio cuando fue a Estados Unidos. Esto también tiene que ver con la caída, con un final de análisis, porque mucho se dice de esta cuestión de si qué pasa con la falta en el final de análisis, es decir, con el A. Entonces, esperá que no me acuerdo lo que iba a decir. Hay una famosa frase, no me acuerdo dónde la dice Lacan, que el psicótico tiene el A en el bolsillo. Creo que la dice en... Sí, ¿Te no, acordás no. dónde? Bueno, no importa. Entonces, si el psicótico tiene el A en el bolsillo, no lo da, no lo entrega al analista. El A es un amboceptor, ¿no? Que es el pivote de la estructura. Es decir, sin pérdida no hay estructura, sin pérdida no hay lenguaje. Sin agujero no hay. Sin agujero no hay lenguaje, ¿no? Sin vacío. Entonces, si el psicótico lo lleva en el bolsillo, quiere decir que no lo entrega. Como si el neurótico no, aparte. Entonces, se dan cuenta que todo el armazón, si nosotros seguimos esa línea, tenemos que seguir la cuestión de, bueno, claro, no tiene fantasma porque no hace... Claro. Claro, y no hace conjunción, disyunción y o entre el sujeto y el A. ¿Se entiende? Entonces, en el pequeño discurso de los psiquiatras lo dice. ¿Hiciste acordar lo de la en el bolsillo de una anécdota que contaban de Nelson, que un chico, creo que un pibe medio, no sé si sería psicótico, se llevó una bolita de caca a Nelson. Y Nelson, durante todo el tratamiento, se guardó en el bolsillo, durante todo el análisis, el pibe tuvo una bolita por si el chico le pedía la bolita de caca. En el bolsillo. Claro, entonces son todas preguntas que tienen que ver con la transferencia y con el final de análisis. Es decir, como decía Juan Manuel al principio, ¿en qué conceptos vamos a manejar? Y está bien que aclaraste que no estamos hablando de que el olor al acto es algo malo, igual eso es una cuestión de significación en todo caso. ¿Qué conceptos vamos a manejar para poder escuchar? Para poder hacer la clínica que vamos a hacer. Porque no es lo mismo pensar que el psicótico tiene un fantasma y se angustia que no lo tiene. No, obvio. Incluso son criterios que hasta te permitirían o no te permitirían tomar a cierto paciente. Entonces no es menor. ¿Qué es lo que decíamos antes, lo que se escucha con los colegas cuando te preguntan, ¿será psicótico? Puede ser. Yo creo que también es que este error o estas concepciones que se tienen es también lo que hace de que si contemplan de que sea psicótico no intervienen, no hacen interpretaciones, porque es psicótico, pero igual nada, no llega vida. Pero me parece que va adelante. ¿Querés decir algo? Les voy a decir algo, pero a nivel, digamos, un poco serio lo que voy a decir, les advierto. Cuando uno escucha supervisión, se escucha cada cosa. Fui a supervisión porque atendí a este paciente que pensé que estaba medio grave y entonces me dijo que... Y en ese nivel, que es un poco lo que yo decía ayer en la charla de la letra, en el nivel del semblante, como decías, todo es más o menos lo mismo. Entonces, si viene alguien a supervisar y yo le digo, no, es que no, vos tenés que tratar de mostrarte completo, no, es que vos tenés que tratar de mostrar la falta, no, es que vos tendrías... En ese nivel, en el nivel del decir, se puede decir cualquier cosa, literalmente. La verdadera pregunta, me parece a mí, por lo cual a mí Lacan me parece un autor interesante, es ver si
si el psicoanálisis puede ser más que un discurso puramente de semblante, ¿no? Es ver si en algún momento podemos aterrizar por fin en una escritura. De un discurso que no fuese del semblante. Claro, por fin seminario, ¿no? atravesar ese semblante El seminario del y ver si de alguna discurso. forma podemos empezar a escribir, ¿no? Escribir cosas que den cuenta de fenómenos de experiencia, pero que permitan una transmisión. Porque el problema, a mí el problema que me tortura, no sé si a vos también, es el problema de la transmisión. Es decir, lo que está de fondo es cómo nos formamos como analistas, cómo formamos analistas, en un sentido que no sea solamente de semblante. Es decir, presentarme y decir que yo tengo un montón de pacientes, todos psicóticos y que los he curado, todo lo que ya saben, ¿no? Y el cigarrillo torcido. La pregunta es si el psicoanálisis puede ser algo más que eso o no. Yo pienso que sí, habrá que ver. Tengo más cosas, pero no. No, mejor un par de comentarios, Claro, mejor charlar. preguntas, algo que hayan visto del libro y les genere A dudas. mí no me quedó claro esa parte donde Marcelo pones hablando sobre el fin de análisis, ese tema de que por qué la guerra puso, en vez de sujeto supuesto saber, otro supuesto saber. Porque yo creo que se trata del de ser, que tiene que ver con el objeto A, y no de la que ya de por sí está barrado de entrada. A ver, ¿Se trata en el fin de análisis, decís? lo borré. No, está ahí. ¿A dónde? No, permíteme. Si Lacan hubiese puesto a esto, el tema es por qué el tema no es esto. El tema es por qué se habla de un fin de análisis como una caída del otro. No. Esta es la pregunta. Si de entrada el otro sí lo estuvo borrado. Exactamente. Es que si no, no podríamos hablar. Entonces, ¿por qué Lacan pone esto? Pone esto porque se trata del de ser que está justo acá. No se trata de la castración en el otro. Sí, eso ya está. Y ahí también, bueno, la pregunta por el goce, que ahí creo que no vamos a coincidir, porque el otro día te escuché decir que para vos sí el goce se modifica, para mí no. Sí, para mí sí. Para mí no se modifica. Y uno puede preguntar si, bueno, ¿y qué es el fin de análisis? Tenemos que... ¿Significa decir que no significa? Él cree que sí, yo creo que no. sí, él dice que no. ¿Vos decís que no? Pero cuando se dice ponerle un límite, el deseo le pone un límite al gozo, porque eso cómo lo tomaría. ¿Hay una modificación? Yo creo que lo que hace el fin de análisis... En esa frase no. El deseo es el límite al gozo. Sí, pero una cosa es que sea el límite en el No sentido importa. de El que fantasma limita. también es un diafragma contra el goce. Ah. Pero digo, si el análisis no cambia la economía de goce, ¿qué hace? ¿Qué sería la economía? Porque en eso sí estoy de acuerdo con la gente de lo que hoy lo vi como... No hay en goce más y goce en menos. El goce es el goce, no es Claro, ni más no ni es menos. cuantificable. No, para No nada. querés más goce o menos No es goce. medible, es como Pero decíamos sí. en la transferencia. Pero sí Por es eso- reubicable. No, estamos de acuerdo, es medible. Goces y goces. No la cantidad de goces, sino qué goce. A ver, sería interesante, no sé si tiene que ver un poco con el concepto de la charla, pero si querés, hablamos un poco de este tema, porque tiene que ver con el fin de análisis. ¿Vos por qué pensás que el goce se modifica? Tengo dos niveles para responder esa pregunta. Dale. El primer nivel es una respuesta fenomenológica, porque si el goce no se puede modificar, entonces el psicoanálisis es una disciplina adaptativa. Espera, eso igual es una... El psicoanálisis es una pero, disciplina sí, adaptativa, pero eso es lo que es un poco lo que él plantea. Pero no me estás diciendo... Me estás diciendo, sí, está bien. Y si se puede modificar, sería otra cosa. Pero, ¿por qué pensás que se va a modificar? ¿Por qué pensás que el goce se puede modificar? Es que... Yo, ¿puedo decir algo? Sí, sí. Tenía la idea, ¿no? De haber estudiado todo. No importa con qué, pero alguien que no. Es una cañada de la primera hora. ¿Se escucha lo que Sí. dice? Discípulo de Amazon, no se habla, haciendo grupos con salas hace unos años ya. Ella siempre decía, el síntoma es un nodo significante más goce. Entonces ella decía, bueno, cuando uno analiza, obviamente que no hace nada con el goce, no va digamos, uno no es que dice, no, a este paciente le voy a bajar el goce, le voy a subir el goce, le voy a modificar el goce, es una parada, no, obvio. Uno trabaja con los significantes, trabaja con el discurso, con
es con el discurso. Incluso lo que decís vos me sirve para lo siguiente. ¿No es un poco paradójico? Porque yo escuché hoy vi que ayer con Félix decían justamente que no hay cuantificación de goce y dije, bueno, y entonces si no hay cuantificación, ¿cómo lo voy a modificar? Está bien, pero modificar no es solamente aumentar y disminuir. ¿Qué sería entonces? Es que esa no es la verdadera pregunta. A ver. La verdadera pregunta es qué es el goce para poder empezar a pensar si se puede cambiar o no se puede cambiar. Yo creo ¿Qué que es hasta acá, porque si no tendríamos que hacer otra Sí, charla, obviamente, chiquito, lo que claro. yo pienso es que lo que cambia el sujeto es la relación con el goce. ¿Pero qué es el goce? Así, Bueno, estamos hablando de lo que decía recién Rodolfo, Entonces cambia la relación con el goce, pero está bien. pero el no, pero goce, el goce se mantiene. el goce se mantiene. Es Hoy una no, posición hoy ya no. adaptativa. No, entonces yo pienso como vos, No, cambia sí, la claro. relación con el goce. ¿sí? Yo no. Lo que yo dije. Pero él no piensa así. No, yo no. Él no piensa así. O sea, que hay un quantum de goce. Manera de No pienso que hay un quantum de goce. Es que yo no compraría el sofisma de que modificar es aumentar o disminuir. Hay muchas formas de... No, pero él rápidamente No, pero argumenta estamos- que si, Bueno. si yo no creo que se puede cuantificar, entonces por ende no se puede modificar. Pero esperen, no esquiven la pregunta central, y es qué es el goce, porque si no Y aparte podemos... no hay un solo tipo de goce. Está el goce, ¿cierto? Encefálico. Estamos hablando básicamente del goce que está encapsulado en el síntoma. El goce femenino, para decirlo de alguna manera, que no sabemos qué es, acá. El goce es un montón de cosas. Claro, pero hay no es- una cosa que dice, creo que en el 20, que es el goce lo que no sirve para nada. Sí, pero también dice que sin él sería vano el universo, en el texto de los escritos. También dice, pero sin él sería vano el universo. Perdón. Dice que es lo que no sirve para nada, dice que es lo que no sirve para nada, Lacan, pero también dice, pero sin él sería vano el universo. Y ahí es donde habla, Yo digo que el goce es un montón de cosas. Exacto, que es el problema que yo diagnostico con el concepto de transferencia. Ahí está La pregunta es, propiciatorio o parasitario. me parece a mí Por eso no, pero que la pregunta es si más allá del semblante, o sea, el goce es lo que no sirve para nada, el goce es jouissance, yo oigo sentido, el goce es no sé qué de la mujer, si más allá del semblante hay en algún momento en la obra de Lacan algo que decanta en una escritura sobre el concepto de goce. ¿La hay o no la hay? Sí. sí que lo hay. Sí que lo hay. J entre paréntesis A mayúscula. Y Por aparte, ejemplo. sabemos, bueno, desde Aquiles y la tortuga, raíz cuadrada de -1 y de todo esto, bueno, es muy largo, pero tendríamos que hacer otra charla. Es que me parece que la próxima vez tendríamos que hacer una charla en torno al concepto de goce y por qué vos crees que no se puede modificar y yo pienso que sí. Yo quería preguntar, ¿no? Por ejemplo, como yo soy analizante, obviamente, nada más, pero si yo al principio gozaba yendo al casino y en general perdieron, y ahora gozo haciendo teatro, y hubo un análisis que modificó eso, entonces no se modifica el gozo. Está mal lo que tú contás. No, está Creo perfecto, que está hay una perfecto. modificación del goce, porque antes tenías un goce, vamos a llamarlo malo. Bueno, pero por eso ahí, como ahora dice, tenés un goce bueno. es que para mí el goce no es ni bueno ni malo. Claro, en eso coincido. Lo que pasa es que vos modificaste la relación que tenés con ese goce, en ese caso. Igual el goce es un término como, ¿dónde es Lacan que dice en el 20? El goce tiene que ver con algo bien, no es para mí no es ni bueno ni malo, ni mucho ni poco, obviamente no es sin el significante. Primero está lo simbólico, después lo real. El goce no es sin el significante. Lacan dice, no sabemos si los animales gozan porque no le podemos preguntar. Yo creo que lo que cambiaste en ese ejemplo que das es la relación con un goce. Y no estás a salvo de volver al casino. ¿No? Entre paréntesis o no tan paréntesis. Yo lo único que tengo... Es decir, ¿cuántos fumadores han fumado 4 atados de cigarrillo por día y ahora no fuman nada porque se cagaron todo porque tuvieron un paro cardíaco? Y después de un año vuelven a fumar, empiezan con 1 y terminan fumando otra vez 4. Yo lo único que diría, a salvedad de que obviamente tenemos que armar una conferencia sobre esto, es que para mí la frase yo gozo es inadmisible.
es El ser, el goce del ser. Es imposible pensar como la sustancia gozante propuesta por Exacto. Lacan en términos de yo gozo. Es como decir, ¿quién tiene lo inconsciente? Claro. Dicho rápidamente, yo no creo que vos goces no creo que gozabas con el vecino. El no goce creo es el que goce del gozas otro, lo que está con tu diciendo es nuevo- eso. Exactamente. Pero eso es un tema medio, así dicho, no significa nada, pero nos comprometemos a que, ¿no? Sí, porque nos vamos a apartar un poco. Yo lo relacioné solamente con lo que puede ser la transferencia, porque también es un concepto que dispara, bueno, ¿qué hacemos en la clínica? El furor curandis, no, hay que modificar, ¿no? Vienen los colegas y te dicen, el paciente no cambia. Bueno, en el neurótico obsesivo esto es muy típico. El estereotipo tiene una sintomatología así externa un poco más, pero el neurótico obsesivo que vive pensando en la demanda del otro, que es el que más confunde, el neurótico en general, pero el deseo con la demanda, y que vive pensando y que hace todo para el otro, y que cuando empieza el análisis va a hacer todo para el analista, incluso si viene porque lo manda la mujer, a partir de que ya está el analista ahí, ya a la mujer no le da más pelota, va a hacer todo para el analista. Entonces, esto es muy esperá porque estoy perdido, ¿por qué lo estoy contando? Ah, no, si no me vas a dar, sí, pero no, por otra cosa le estaba contando. Por las supervisiones. Entonces te preguntan, pero el paciente no cambia. Pensé que cambiaba, pensé que estaba bien y otra vez volvió a estar mal. No me digas. Esto también lo decía Freud. Ojo cuando el paciente cree que está mejorando. Sí. Estamos en problemas. Y ni hablar, como dice Oscar Mazzotta, o decía, cuando dice mi analista me entiende perfectamente. Ahí no se está analizando nada. Ustedes saben, o si no saben se lo decimos, por decirlo en términos de proporción, más amor, menos análisis. Cuanto más se ama al analista, menos se analiza. Se ama, lo estoy diciendo en términos antropomórficos, pero en realidad es el dispositivo que genera todo esto, ¿no? Algo de eso también menciona Fernando en el libro, cuando habla de la transferencia positiva y negativa. Una parte de lo que tú dices, para ser exacto, intentar ser exacto, dices, muchos analistas dejan que pase el tiempo en el análisis porque todo va bien, porque vienen a tiempo, porque no postergan, etc., ¿no? El problema es cuando aparece esa supuesta transferencia negativa y cuando increpan al analista y cuando están molestos con él, y ahí mencionan, ¿no? Ahí se abre un dispositivo importante en torno a la transferencia. Sí, además de que es ahí cuando vienen a supervisar. Exactamente. Cuando todo va bien, no hay ningún problema, ¿no? Cuando el paciente habla, cuando el paciente viene, sobre todo cuando paga. Ahí No sospechan. Ahí no sospechan nada, ahí todo va viento en popa. La cosa se pone compleja para ellos, en realidad viene compleja desde antes. Exactamente. Se pone compleja para ellos cuando el tiempo se les pone medio difícil. Entonces ahí es cuando vienen y te preguntan, me parece que algo anda mal. A mí me parece que algo andaba mal desde el principio. ¿Y por qué será? ¿Se dan cuenta por qué puede ser que el colega viene a supervisar cuando le empieza a hacer ruido el analizante? Por supuesto, ni hablar. Pero, a ver, ¿por qué tiene que ver con el goce? No con el concepto exacto de lo que podemos llamar goce, que es un concepto matemático. Este es un ejemplo que doy y que saqué, creo que de Darcy, me parece genial. Si viene el colega, el analista, a supervisar un paciente y me dice que del tiempo cero que tiene este paciente hasta hoy han pasado 5 años y que a los 3 años al paciente lo llevó a diván. Pero el colega viene a supervisar ahora. La famosa frase del seminario 11, la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente, quiere decir que hay algo en lo real que está surgiendo. A ver, porque estoy mezclando un poco, pero a ver. Hay dos maneras básicas de supervisar. No sé si vos tenés una tercera. A ver. Es decir, viene el colega, trae el caso y yo escucho el caso, cosa disparatada para mí, porque el analista que escucha el caso debe tener telepatía, no sé, o cosas. O escucho al analista, es decir, voy a supervisar al analista, no al caso. Le voy a tirar alguna pauta del caso porque se quiere ir con algo, por narcisismo justamente. No sé si unas cosas tan así,
directas como decía Juan, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. Pero algo le voy a decir del caso. Pero yo voy a supervisar al fantasma del analista, es decir, al real del analista. ¿Por qué lo asocio con este ejemplo? Si el colega pone el diván, esto igual es algo esquemático que lo estamos viendo para los que piensan que el pasaje a diván implica que ahí, ¿no? Como decía Rodolfo, le contó el sueño y entonces el analista lo llevó a diván, porque ahí está en transferencia. Eso es lo que dice Lacan en el seminario 11, no es que lo dijo tu analista. Entonces, supongamos que, que esto, el colega escucha que hay en real del paciente. Está el síntoma, que contó un sueño, que hizo un fallido, lo interpretó y dice después de 3 años, bueno, ahora sí se terminaron las entrevistas previas, el paciente va a diván. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bueno, yo sé. Ahora, ¿qué pasa? El colega viene a supervisar acá después de 2 años, a los 5 años. Lo relaciono con lo que contaba Juan y con lo que estábamos hablando, porque el ruido al colega, como decían ahora, el narcisismo del colega, tambalea recién acá. Hasta acá no le hizo ningún problema al paciente, pero como decía Juan, siempre tuvo el mismo problema. Pero al colega no le hizo ningún problema hasta acá. Entonces uno podría preguntarse si el pasaje a diván es la puesta en alto de la realidad sexual del inconsciente, como dice Lacan. ¿Para qué lo pasó acá? Está mal ese pasaje. A él, al colega, le hizo síntomas recién acá. El colega viene por un tema de él, no por el tema del paciente. A ver si se van a creer que va a supervisar por el paciente. Todo lo que hacemos es por uno. Es narcisismo puro. Entonces, cuando viene el colega a supervisar, que viene por él, viene porque al colega le hizo el síntoma a él, acá. ¿Se entendió hasta acá? Entonces, ¿para qué pasó el sujeto a diván acá? Recién acá tendría que haberlo pasado a diván si seguimos la teoría del seminario 11. ¿Se entendió? Recién acá lo tendría que haber pasado a diván, porque acá es donde le hizo síntomas. El paciente desde acá tiene un problema, no estoy diciendo eso. No. ¿Se entiende? A gusto del seminario ocurrió una pregunta, ¿no? En relación a la referencia, porque ahí creo que Lacan hace como pares, ¿no? De los 4 conceptos. O sea, pulsión, no pone, uno podría pensar, me acuerdo una vez cuando vino Miller acá en el año 81. ¿Cuándo quién? Cuando vino Miller la primera vez en el 81, alumno de Lacan hace un año, yo después nunca más lo fui a ver a Miller. Pero esa vez me acuerdo, porque me quedó impactado, porque dando su conferencia ahí en allá, en la Sociedad Hebraica, dijo, la transferencia es muy simple. Me parece más que lo dice la inflexión es muy fácil de resolver, ¿no? La transferencia es muy simple. Es cuando ustedes transfieren de una cuenta bancaria a otra cuenta bancaria. ¿Qué transferimos? ¿Libido? Claro. Bueno, no dijo nada, me quedó ahí. Esa es la idea. En ese estilo que tiene idea, ¿no? Yo me quedó así la frase. Decir eso y decir contratransferencia es lo mismo. Exactamente. No, claro, es lo mismo que decir, una vez me dijo una lista de la APA a mí, que fue la única entrevista que tuve con una lista de APA, con Vicente Galo, que puedo decir, ha fallecido. Me dice, mi madre había muerto hace muy poco y entonces me dice, yo estoy hablando de mi madre, ¿no? Creo que no hacía nada. Me dice, sí, el problema es con su madre, Rodolfo, pero con su madre interna. Da mucho gusto, porque sí, la madre interna, pues mi madre Eso piensan los kleinianos. pero Eso piensan los kleinianos. Eso es teoría no sabía kleiniana. que los kleinianos, esto fue en el año 77. Claro. Bueno, pero volviendo ahora, en los 4 conceptos, Lacan pone, uno podría decir, no pone transferencia con repetición, pone transferencia con pulsión, ¿no? ¿Cómo qué? Transferencia con pulsión, lo pone, ¿no? Inconsciente con repetición. Para Lacan la transferencia no es repetición. Esto está bien especificado en el libro de Juan Manuel. Los pares que se pueden armar en la teoría de los 4 conceptos sería que la transferencia va con pulsión y el inconsciente va con repetición. ¿Es así? Porque no estoy muy seguro. ¿verdad? Sí. El problema está escrito como dice él en el libro. El problema es que la transferencia no es repetición.
No. O sea, en la pulsión. Si no, no sería transferencia. En la pulsión, en el rubro que hace la pulsión, la canotoma, el concepto, en la mirada, o la voz, ahí está la cuestión de la transferencia. Ahí está la cuestión del ritual. En ese seminario justamente donde Lacan va a decir, lo que recordás, separar el ideal del objeto. La mayor distancia, donde también hace el 8 interior. Entonces, lo que estás diciendo vos es esto, Rodolfo. Este es el grafo del deseo, partimos de un sujeto ya dividido, antes de que nazca biológicamente. Lo que de alguna manera vos hablaste de la voz Lacan la pone acá. Esta es la cadena significante, ¿no es cierto? Entonces, cuando Lacan habla de separar el ideal del objeto, en ese mismo seminario que está citando, es esto, la mayor distancia. Si nosotros pensamos que un final de análisis es la identificación al analista, imagínate que es exactamente al revés. Bueno, no sé, un par de preguntas más y vamos cerrando. Perdón, pero tengo que ir a buscar. Sí, no, igual ya cerramos. Adelante. Ya cerramos, tenemos para... ¿Algo más que quieras agregar? O No, yo no. Un par de preguntas más, comentarios y con eso vamos cerrando. ¿Algo más que quieras agregar? Sí. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, gracias Juan. No, muchas y gracias bueno, a nos ustedes. comprometemos en hablar de goce la próxima. Queda pendiente entonces, compromiso con todos ustedes. La próxima vez va a ser goce. Él va a tener que defender por qué se mantiene y el psicoanálisis es una disciplina adaptativa. Hace mucho que vengo con esto yo, no es de ahora. No digo que no, pero uno puede estar equivocado de 40 años. No, pero quiero decir que me vas a tener que convencer. Sin duda. Yo voy a tratar de sostener la posición contraria. Va a estar bueno. Bueno, muchas gracias a todos por venir.